Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y le recordamos que nuestras líneas están abiertas para su participación. 0212-793-1634, 0212-793-1645, la línea de comunicación entre ustedes y nosotros para hacerle las preguntas al gobernador en entrevista Venevisión Canal 4. Buenos días, bienvenido. Buenos días, saludo para todo el pueblo venezolano. Comenzó ya la campaña electoral, la campaña presidencial, y comenzó justamente en el sur del país, aunque no comenzó en Amazonas, comenzó en el estado Bolívar. ¿Cómo va el desarrollo de la campaña en el estado Amazonas, de donde usted viene? Bueno, tuvimos la oportunidad histórica de poder comenzar esta campaña victoriosa de Enrique Capriles Radosky en el corazón de Venezuela, que es la Gran Sabana, y en una comunidad indígena como es San Francisco, comunidad perteneciente a la etnia Pemón, y allí pues, digamos en lo más alejado, allí pudimos sentir la energía positiva, la pasión que despierta la candidatura de Enrique Capriles, y que sabemos pues que va a llevarnos a hacer realidad muchos de los compromisos con los derechos de los pueblos indígenas, que están pautados pues en la Constitución, y indudablemente también en la parte espiritual, ¿no? Porque hay que llenar esta campaña de una nueva esperanza, de una nueva energía, y bueno, de verdad felicito a Enrique Capriles por haber escogido precisamente esta comunidad indígena y por supuesto también la del Zulia, la de los Guayú, para dar inicio a la campaña presidencial. Pero se dice que el candidato Enrique Capriles Radosky escogió, dicen desde las filas del oficialismo, que escogió estos dos puntos de la geografía porque no tiene gente y no tiene el suficiente arrastre popular. Bueno, yo creo que los actos que hizo el gobierno para tratar de impedir, digamos, este evento demuestra pues que hay un trasfondo de preocupación, de inseguridad y de, bueno, casi de derrota, porque en esa oportunidad vimos la violencia, una violencia donde se trancó, por ejemplo, la avenida principal de Santa Elena de Guairén, donde se quitaron las alcantarillas para que no pasara el candidato Capriles Radosky, y donde una comunidad que está a 70 kilómetros de Santa Elena, allí se movilizó una miniteca, se movilizaron unas personas solamente para agredir un candidato, cuando si uno no tiene preocupación por otro candidato, uno no anda haciendo tanto gasto a nivel del país. Usted perteneció hasta no hace mucho al PPT, ahorita han conformado el Movimiento Progresista de Venezuela. ¿Cuántos votos cree usted que aporten justamente a la campaña en las elecciones para el candidato Radosky? Nosotros, en las últimas elecciones, el PPT logró un total de aproximadamente 500.000 votos. Nosotros aspiramos a través del Movimiento Progresista de Venezuela llegar pues a la cantidad de 1 millón, porque bueno, nosotros tenemos de alguna manera nuestra tarjeta y sobre todo nuestra dirigencia pues llama mucho la atención a nivel del país. Nosotros tenemos 2 diputados a nivel nacional que han venido haciendo todo un trabajo, y bueno, en el estado de Amazonas y en otros 4 o 5 estados donde tenemos una gran cantidad de votación, aspiramos pues a lograr esto. Demostramos, por ejemplo, en la primaria que en Amazonas el porcentaje fue de 87.4%, y nosotros casi tenemos el 90% de la votación de la Mesa de la Unidad, solamente el Movimiento Progresista de Venezuela. Así que, bueno, además de los votos, pues está, digamos, el mensaje, que en este caso es el del progreso, porque yo creo que ya no podemos seguir dividiendo a nuestro país después de 14 años, no 14, llevamos prácticamente 20 años en una especie de guerra civil, y este es el momento de unificar nuestras esperanzas, nuestros recursos humanos y económicos para, por supuesto, desarrollar, es decir, que está aspirando al venezolano, como nosotros lo hemos hecho en Amazonas, ser gente de primera, tener una sociedad de primera, tener un gran desarrollo, tener sobre todo mucha democracia, ¿no? Porque en verdad nuestro gran interés radica en que se pueda cumplir ese sueño, ese proyecto que se llama la Constitución Bolivariana de Venezuela, porque allí precisamente comenzamos hablando de democracia, profundizarla, hacerla más participativa, hacerla más protagónica, y eso no se ha venido cumpliendo. Hablamos de un federalismo
de una justicia social, de un Estado de Derecho, que, bueno, sencillamente andamos en sentido contrario. Yo creo que este es un momento de renovar esa esperanza, esos sueños, y por supuesto el Movimiento Progresista de Venezuela es una de las ventanas del pueblo venezolano para que se inscriba y apoyemos una opción como es Capriles Radocqui. Quisiera ir a temas ya relacionados con el Estado de Amazonas directamente. Ayer veíamos declaraciones de Adriana Delía, la gobernadora encargada de Miranda, y ella mencionaba que había un déficit presupuestario de más de 1.400 millones de bolívares que el gobierno no le había entregado al Estado de Miranda. ¿Cómo está la situación de presupuesto en Amazonas? Nosotros hoy tenemos una reunión con los gobernadores, precisamente de la Mesa de la Unidad Democrática, para hacer un llamado nuevamente al gobierno nacional en relación a este tema, porque eso viene ocurriendo de hace 4 años atrás, en la cual, como dice la Constitución, a los estados y municipios le corresponde el 20% de los ingresos globales del país. Y llegó un momento en que apenas nos dieron el 8%. Eso hizo crisis y es una crisis que se ha venido arrastrando. Por ejemplo, el año pasado la gobernación de Amazonas, de acuerdo a esa, digamos, esa ley, dejó de percibir casi 364 millones de bolívares fuertes. Y eso es fundamental para que nosotros llevemos una sana administración. En este momento, bueno, ya el déficit es estructural. A partir del mes de julio se dejan de pagar algunas nóminas si no hay realmente un crédito adicional. Y el gobierno tiene que responder porque, bueno, ha tenido los ingresos suficientes para poder cumplir con esa tarea. Justamente a propósito del tema de presupuesto, recibíamos ayer por Twitter una pregunta para usted de Jorge Galindo. Él decía que tiene una carta firmada por 96 policías del Estado que están en huelga. ¿Qué está ocurriendo con la policía de Amazonas? No, en este caso se trata de algo político. El general de la 52 Brigada ha venido tratando de dar como una especie de golpe de Estado a través de la policía, porque hay que señalar, nosotros este año hemos firmado 4 contratos colectivos, algo que de verdad yo creo que muy pocos estados en el país lo han podido hacer. Hemos firmado contratos colectivos con los empleados, con los educadores, con los obreros de educación, con los obreros de la DIEC. Y hace exactamente 2 semanas atrás hicimos el aumento correspondiente a los policías de un 35% en su nuevo salario y de acuerdo a su jerarquía. Entonces, bueno, se ve que hay otros intereses pues, detrás de todo eso, porque, bueno, se han movilizado hasta tanquetas para las puertas de la policía, carros de las Fuerzas Armadas, algo que no tiene nada que ver con eso. En todo caso, hago el llamado desde aquí, de este canal, porque nosotros hemos en varias oportunidades llevado informes al Ministerio de Relaciones Interiores para que el Ministerio se encargue del centro de reclusión del Estado de Amazonas, porque nosotros allí gastamos un dineral para poderlo mantener, hemos hecho un edificio, pero nosotros no podemos utilizar nuestro policía para cuidar presos, y son más de 200 detenidos que están en ese centro de reclusión. Y la propia policía, que nosotros, bueno, hemos mejorado sus condiciones de vida, bueno, no tenemos, como decir, más recursos y no pueden ser más privilegiados que todos los obreros de la gobernación. Nosotros de verdad tenemos límite presupuestario para ello. Muchísimas gracias a Liborio Guarulla, gobernador del Estado de Amazonas, conversando con nosotros en entrevista a Venevisión Canal 4 esta mañana al Descubierto. Amigos, nosotros nos despedimos.